Y ya estamos junto a Isel Guerra. Esta vez le damos la bienvenida a esta conexión global en Hoy es Noticia para revisar noticias internacionales y finalmente conocer cómo es que Donald Trump se ha convencido de que sí hay hambruna en Gaza y cuál va a ser el efecto concreto. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan a esta hora. Donald Trump se ha desmarcado totalmente de su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y esto con declaraciones que entregaba durante esta jornada desde Escocia, donde está realizando una gira por lo demás en esa zona de Reino Unido, acompañado, sin ir más lejos, del primer ministro Keir Starmer. Es que durante esta jornada Trump le preguntaban precisamente si estaba de acuerdo con declaraciones que había entregado el día de ayer el primer ministro de Israel, quien calificaba la hambruna como una mentira descarada. Y Trump respondía, no sé, esos niños parecen tener mucha hambre, eso es una verdadera hambruna. Parte de las declaraciones que pronunciaba durante esta jornada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta por lo demás a esta conferencia que daba el día de ayer Netanyahu, donde descartaba la existencia de una política de hambruna y que por lo demás no existía eso en el enclave palestino. Bueno, lo cierto es que las cifras dan cuenta por lo demás de la situación dramática que ha estado atravesando el enclave, particularmente en estos últimos meses. Sin ir más lejos, durante esta jornada las autoridades de salud de Hamas han informado de 14 nuevas muertes. Con ello la cifra total en estos casi 2 años de conflicto escala a 147, 83 corresponden a menores de edad, y una cifra bastante dramática da cuenta que solo este 2025 han muerto 75 personas bajo esa condición y 63 de ellas ocurrieron este mes, al menos hasta la cifra anterior a este fin de semana. Todo esto cuando Israel finalmente, en medio de las presiones internacionales, anuncia esta denominada pausa táctica que va a significar en la práctica, y que comenzó el día de ayer, el cese a las hostilidades en al menos 3 zonas, ¿no? Entre ellos también la ciudad de Gaza y Al-Mawasi son parte de estas zonas donde por 10 horas, desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde hora local, se va a poder permitir distribuir con mayor facilidad la ayuda humanitaria, no solo en medio de los anuncios lamentables de víctimas fatales producto del hambre, sino que también de las muertes relacionadas con los incidentes que han ocurrido por lo demás en medio de estas entregas de ayuda tan fuertemente cuestionadas. Vamos a revisar qué señalaba por lo demás el presidente de Estados Unidos durante esta jornada, desmarcándose de la postura del primer ministro de Israel. Vamos a recibir alimentos buenos y nutritivos. Podemos salvar a mucha gente. Quiero decir, algunos de esos niños están... Eso es auténtica hambruna. Lo veo y eso no se puede fingir. Así que vamos a involucrarnos aún más. Ya hemos hecho algunos transportes aéreos antes, algunos lanzamientos aéreos, y la gente corre a por ellos. Y el primer ministro nos va a ayudar. Son muy eficaces con eso. Ya lo han hecho antes. Bueno, Trump también hace alusión allí a estos lanzamientos aéreos de alimentos que ya había sido anunciado por Israel la semana pasada y que son fuertemente cuestionados, a diferencia de lo que señala en esas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Bueno, se acusa o se menciona que estos lanzamientos de ayuda humanitaria a través de paracaídas, por un lado son ineficaces y además son bastante riesgosos con palestinos que el 2024, que es cuando también se aplicó esta medida, corrían hasta el mar precisamente para poder alcanzar algunas de estas ayudas, y con reportes incluso de personas que se ahogaron producto de esa situación. Esto en paralelo cuando durante esta jornada 2 importantes ONGs de Israel han asegurado y han reconocido la existencia de genocidio precisamente en la franja de Gaza, y todo esto bajo también una investigación en la que está haciendo frente por lo demás Benjamín Netanyahu. Se trata de las organizaciones B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos. Son 2 informes separados de los últimos 21 meses que concluyen que la conducta constituye genocidio. De hecho, B'Tselem señala que la conclusión es inequívoca en su informe de 88 páginas, mientras Médicos por los Derechos Humanos hacen un análisis legal que está centrado en la salud, y allí determina que Israel habría atacado infraestructura de salud de Gaza de una manera calculada y sistemática
hoy más temprano en Israel. Uno de sus voceros rechazaba por lo demás también esta premisa que planteaban hoy más temprano estas dos ONGs israelíes, donde apuntaban directamente a genocidio en el enclave palestino, cuando ya las cifras de muertes se acercan a las 60.000 personas, en su mayoría mujeres, también niños. Vamos a avanzar en esta revisión internacional, también relacionado con Donald Trump, aquí en Conexión Global, quien durante este viaje por Escocia ha reducido este plazo, ¿no? Que hasta hace 2 semanas atrás había dado 50 días a Vladimir Putin para que alcanzara un acuerdo que permitiera un cese a las hostilidades con Ucrania, y ese plazo se ha reducido sustancialmente. Ahora habla de 10 a 12 días. Esto debería ser aproximadamente el próximo 9 de agosto para que se alcance un acuerdo. Si no, advertía ya Donald Trump recientemente, los aliados o los cercanos con quienes Rusia mantiene relaciones comerciales se van a enfrentar a aranceles del 100% como una de las medidas más duras que podría aplicar Donald Trump eventualmente, si es que efectivamente llegara a entrar en vigor. Hay algunos analistas que son más cautos respecto a estas declaraciones y hacen alusión precisamente a otros plazos que Trump ha puesto sobre la mesa, particularmente en el caso de Irán y las negociaciones nucleares. En los últimos meses, en varias oportunidades, Trump había entregado algunas fechas que finalmente terminaba por modificar, esto llevando incluso al punto que vimos más recientemente con el aumento de las tensiones y los ataques entre Irán e Israel más recientemente. Y claro, ahora se suma por lo demás esta nueva declaración del presidente estadounidense, donde reduce ahora ya a los próximos días del próximo mes de agosto. Lo que señalaba Trump hoy más temprano, no hay motivos para esperar más. Aquí destacaba, ¿no?, la diferencia o el contraste en la retórica de las conversaciones que ha sostenido Trump con Putin en estos últimos meses versus los misiles lanzados. Vamos a revisar precisamente qué señalaba Trump en esta nueva advertencia o amenaza que directamente está lanzando a Vladimir Putin. Habría dicho 5 veces que habríamos llegado a un acuerdo. He hablado mucho con el presidente Putin, siempre me llevé muy bien con él, creímos haberlo resuelto en numerosas ocasiones, y entonces el presidente Putin sale y empieza a lanzar cohetes contra alguna ciudad, como Kiev, y mata a mucha gente en una residencia de ancianos o donde sea. Hay cadáveres tirados por toda la calle y yo dije, esa no es la forma de hacerlo, así que veremos qué pasa. Estoy muy decepcionado, del presidente Putin, muy decepcionado con él, así que vamos a ver. Y voy a reducir esos 50 días que le di a un número menor, porque creo que ya sé la respuesta de lo que va a pasar. El presidente Trump ha hecho una declaración particularmente significativa, y es cierto, es Rusia la que está haciendo todo lo posible para frustrar los esfuerzos de paz y prolongar esta guerra. Ataques nocturnos, constantes intentos de Rusia de infligir dolor a Ucrania. De hecho, la paz es posible cuando se actúa con firmeza y determinación. Hemos dicho repetidamente, y todos nuestros socios lo saben, que las sanciones son un elemento clave. Rusia presta atención a las sanciones, a estas pérdidas. La paz mediante la fuerza es posible. También escuchábamos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Lo cierto es que en estas últimas semanas Rusia ha intensificado sus ataques con centenares de drones que ha lanzado en estas últimas jornadas. Esto cuando hace algunos días atrás veíamos una tercera ronda de negociaciones en Estambul, Turquía, que lamentablemente no llegaban a un mayor puerto más allá de lo que ya había ocurrido en ocasiones anteriores, que era precisamente poder alcanzar algún tipo de acuerdo, pero solo para poder liberar a prisioneros de guerra. Todo esto cuando aquí Donald Trump aparentemente ya estaría perdiendo la paciencia con su homólogo ruso. Vamos a avanzar en Conexión Global, vamos a continuar en nuestra región con esta decisión que ha adoptado la justicia colombiana durante esta jornada con el ex presidente Uribe, que ha sido declarado culpable de soborno de testigos en el fallo que ha dictado durante esta jornada la jueza Sandra Heredia Aranda, y con ello es penalmente responsable por el delito de soborno de testigos en una actuación penal, en un caso que se remonta a hace más de 10 años atrás, donde Uribe en su momento denunció a un senador, a Iván Cepeda, de que él presentó falso testimonio por el surgimiento del para
paramilitarismo, pero sin embargo de victimario pasó a víctima, porque aquí se lo acusó a Uribe de tratar de sobornar a algunos testigos a través de su abogado. La acusación es que ofrecía beneficios a través de emisarios a personas privadas de libertad para su beneficio en varios casos que tiene abiertos, así como también de manipular a testigos para que vincularan al senador Iván Cepeda con hechos ilegales. Quedan de todas formas algunos otros cargos pendientes que va a tener que resolver allí la justicia colombiana. Nos quedamos en nuestra región con esta información que llega desde el otro lado de la cordillera en Argentina. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, está de visita por lo demás en el país trasandino. Sin ir más lejos, durante esta jornada se reunía con el presidente Javier Milei, todo esto para poder avanzar en conseguir que Argentina vuelva a ser beneficiario de la visa waiver, de cual se le retiró por lo demás a inicios de este siglo, tras haber sido por lo demás la primera nación latinoamericana en haber accedido a este beneficio. Bueno, lo cierto es que hemos visto por lo demás esta cercanía evidente, ¿no?, entre la nación vecina y Estados Unidos más recientemente, y ahora con esta otra visita de una autoridad, alta autoridad de máxima confianza por lo demás de Donald Trump, siendo recibidas por el presidente de Argentina, así como también en esta reunión también estaba presente Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del país vecino. Un recibimiento a eso de las 11 de la mañana, entonces se lo ven ustedes allí en las fotografías de esta jornada para poder conseguir el regreso de Argentina a este programa de visado, el que fue retirado el 2001. Cambiamos de tema aquí en Conexión Global con esta información que llega desde el sudeste asiático. Tailandia y Camboya finalmente han alcanzado un alto al fuego durante esta jornada tras las 5 días de combates que se vieron en los diferentes puntos de la frontera en esta zona de Asia, que por lo demás dejaba decenas de personas fallecidas. Más de 30 personas murieron durante todas estas jornadas de enfrentamiento armado en la frontera compartida. Se trata entonces de un alto el fuego inmediato e incondicional que ya entró en vigor a eso de la 1 de la tarde en rigor nuestra, y que era anunciado hoy más temprano por el primer ministro de Malasia en medio de este tenso ambiente que se vivió más recientemente durante esta última semana, pero que en rigor se había arrastrado en los últimos meses, y todo esto debido a las definiciones fronterizas que existen en esta zona. Vamos a revisar precisamente ese anuncio que entregaba hoy más temprano el primer ministro de Malasia. Camboya y Tailandia llegaron a un acuerdo común. Primero, un alto el fuego inmediato e incondicional con efecto a partir de las 24 horas, hora local, de la medianoche del 28 de julio de 2025. Este es un primer paso vital hacia la desescalada y el restablecimiento de la paz y la seguridad. Ambos primeros ministros han expresado su postura y disposición para un alto el fuego inmediato y el retorno a la normalidad. La presencia y la colaboración de todas las partes subrayan un compromiso compartido con la paz, el diálogo y la estabilidad regional. Volvemos de regreso a Estados Unidos para revisar la siguiente información aquí en Conexión Global. Lamentablemente, un nuevo tiroteo en el país norteamericano y con una actualización de víctimas fatales. Hace solo algunos momentos atrás se ha informado ya son 13 las víctimas producto de este hecho que ocurría hoy más temprano en un casino en Nevada, en el Grand Sierra Resort de Reno, a eso de las 7 de la mañana con 25 minutos hora local, en este tiroteo que comenzó en un valet parking, y allí llegó la policía por lo demás un par de minutos después, donde por lo demás ocurrió un intercambio de disparos. Aquí la información señala que el autor de este hecho fue detenido. Lamentablemente se reportan estas 13 personas fallecidas, así como también otras 4 que debieron ser trasladadas hasta un hospital. Entre ellos estaría involucrado también el pistolero. Hasta este momento no está claro cómo se origina este hecho o quiénes más podrían haber estado involucrados en este incidente con armas durante esta jornada allí en Nevada, Estados Unidos. Ya para ir cerrando esta revisión internacional aquí en Conexión Global, lo vamos a hacer con estas imágenes que llegan desde Rusia y este caos que se apoderó por algunas horas en los aeropuertos y las terminales aéreas rusas durante esta jornada, y todo esto a raíz
de un hackeo a los sistemas informáticos de una aerolínea nacional. Eso provocó el retraso y también la cancelación de decenas de vuelos durante esta jornada, en lo que ya ha sido atribuido a un grupo pro-ucraniano, quienes han asegurado estar detrás por lo demás de esta acción que ocurría durante esta jornada. La aerolínea Aeroflot, que era la víctima por lo demás de este hecho que ocurría durante este día lunes. Más de 40 vuelos cancelados entonces, mayoritariamente dentro de Rusia, pero también algunos vuelos hacia Bielorrusia y Armenia, donde estos piratas informáticos pro-ucranianos se han hecho responsables de este hecho que ocurría durante esta jornada, y con una amenaza, Mati, porque precisamente este grupo ha asegurado que incluso están dispuestos a publicar los datos personales de todos los pasajeros rusos que han abordado algunos aviones de esta aerolínea. Un nuevo frente podrían calificar incluso algunos en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se abre el nuevo flanco. También. Bien, muchísimas gracias, Isel Guerra, por esta entrega informativa. Seguimos atentos entonces a las noticias del exterior, sobre todo con los ojos puestos en casa. Gracias, y a esta hora de la tarde, con imágenes de Concepción, hacemos un alto en Hoy es Noticia para regresar con todo el deporte y más.